Bien, hola. Vamos a iniciar ahora con la sesión correspondiente a trauma abdominal, ¿ok? Que lo vamos a partir en dos partes. En esta primera parte vamos a ver esta lámina que corresponde a las generalidades, a la definición y al manejo inicial de todo paciente politraumatizado. Y luego vamos a ver en la parte inferior a los diferentes estudios y procedimientos que se realizan cuando se evalúa un trauma abdominal, ¿ok? Y en una siguiente sesión vamos a tratar el algoritmo de manejo del trauma abdominal, tanto del trauma abierto como del trauma cerrado, ¿ok? Bien, entonces, empezamos definiendo lo que es un politraumatismo. El politraumatismo es definido por la OMS, igual por las guías americanas de trauma, como la coexistencia de lesiones traumáticas múltiples que están producidas por un mismo accidente. Es decir, cuando dice múltiples se está refiriendo a dos o más lesiones, ¿no es cierto? Del mismo accidente que pongan en riesgo la vida de nuestro paciente. Entonces, ¿cómo resumimos esto? Dos o más lesiones que pongan en riesgo la vida, de riesgo vital, ¿ok? Por ejemplo, podemos enumerar acá una lesión hepática con una lesión de fémur, por ejemplo, ¿no? Podemos enumerar un trauma torácico con una lesión esplénica, por decir. Entonces, siempre que sean dos lesiones importantes que pongan en riesgo la vida. Ahora, quiero agregar acá algunos datos adicionales respecto a los pacientes politraumatizados. En general, eh, el politraumatismo, el trauma, suele generar dos fases de respuesta. Una fase de respuesta se describe como la fase temprana y otra fase se describe como la fase tardía de respuesta al trauma. En la fase temprana, a la fase temprana se le llama también como la fase de EP, así está escrito, EBB. Y a la fase tardía se le conoce como la fase de flow o fase de flujo. Y cada uno de ellos tiene características particulares. Por ejemplo, la fase de EP, que viene a ser la fase más temprana y que dura aproximadamente las primeras 48 horas, se caracteriza sobre todo por disminución del gasto cardíaco. Eso lleva a una hipotensión y lleva en general a trastornos hemodinámicos, ¿no? Al inicio del trauma, que debe corregirse, que debe atenderse oportunamente. Y hay liberación de hormonas del estrés en la fase inicial. Y cuando se liberan las hormonas de estrés, sobre todo noradrenalina, el glucocorticoides en general, que genera hiperglicemia. Se eleva la glicemia. Entonces, las dos características más frecuentes de la fase de EP, de la fase temprana, corresponden justamente a la disminución del gasto cardíaco y a la hiperglicemia. Posteriormente, cuando pasan esos 2 días aproximadamente, 48 horas estamos hablando, en la fase de flujo o fase de flow, se describe ya una normalización, tanto del gasto cardíaco como de la glicemia y demás. La primera fase de EP es principalmente de características catabólicas, y catabolismo, y la fase de flow ya es una fase de reconstrucción, se le describe como una fase de anabolismo, una fase anabólica. ¿Ok? Listo. Si algo quiero que recuerden, por favor, es que de esta fase de EP, la fase temprana, se caracteriza por disminución del gasto cardíaco y por hiperglicemia. ¿Ya? Además, algo que caracteriza a los pacientes politraumatizados en general es, ¿qué cosa? En todo momento, los pacientes se encuentran con depresión de la inmunidad. Se encuentran inmunosuprimidos. ¿Ok? Eso es característica de los politraumatizados y eso hace también que haya mayor virulencia a los gérmenes y demás. Listo. Esto con algunas características iniciales de todo paciente politraumatizado. Ahora, el siguiente punto que vamos a tocar es lo que está arriba a la derecha y corresponde a la atención inicial del paciente politraumatizado. ¿Qué cosa se hace inicialmente con los politraumatizados? Y aquí debemos recordar que se sigue la secuencia del A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. No confundirlo no confundirlo con las maniobras del RCP. ¿Cuál es el orden del RCP? C, A, B, ¿no es cierto? Alguna vez también fue ABC. Recuerdo que fue el año 2007, yo era interno y esto cambió aquella vez. Fue una noticia mundial, ¿no? Porque era ABC y decíamos eso jamás va a cambiar. Pero bueno, ese año la Asociación Americana de Cardiología, el AJA, pues
cambió el orden de atención en el RCP. Bueno, pero no estamos hablando de esto, estamos hablando de trauma y esto todavía sigue vigente el ABCDE. ¿Ok? Bien, lo primero que se hace, el A, todas ellas vienen de palabras en inglés. El A, que significa airway, ¿no es cierto? Vía aérea. Hay que asegurar una adecuada vía aérea, asegurar que ingrese aire al paciente. Y hay que estabilizar la columna cervical. ¿Con qué estudio se estabiliza la columna vertical? ¿Con qué estudio? Digo, ¿con qué procedimiento? Con un collarín cervical. ¿Ok? Muy bien. Luego de haber asegurado la vía aérea, de haber asegurado la columna cervical, viene la siguiente letra, B de breathing. ¿Qué se hace? Se inspecciona el tórax. Se inspecciona el tórax para asegurar un buen patrón ventilatorio, para que ventile bien. Se valora la frecuencia respiratoria. Luego viene la C de circulation, que viene de, ¿qué significa? Hay que asegurar un buen pulso, frecuencia cardíaca. Usualmente se ponen las manos en la zona carotidia. Ojo, en esta etapa no se está tomando la presión, ¿ah? Porque eso quita tiempo, ¿no? Se evalúa el pulso, el llenado capilar, la frecuencia cardíaca. ¿Ya? En esta fase, la C, lo voy a poner arriba, incluye el control de hemorragias severas. Aquí se comprimen, por ejemplo, una hemorragia femoral, por decir, hay que comprimirla. Para asegurar que lo poco de sangre que tenemos, que nos queda, haga una buena perfusión, ¿no? Luego viene la valoración de las pupilas. La D viene de déficit neurológico. Se valora el Glasgow y las pupilas. Y luego viene finalmente la E de exposure, de exposición, de examen físico general, el examen físico inicial al paciente. Se le expone para un y finalmente se le abriga para un adecuado control ambiental. Bien, a ver, resumo. Primero, asegurar vía aérea y columna cervical. Luego, asegurar un buen patrón ventilatorio. Luego, asegurar un buen patrón de circulación y de perfusión. Valorar el estado neurológico y finalmente el examen físico general del paciente. Ya se le desnuda para poder examinarlo. Por eso al final hay que abrigarlo, ¿no? Para que no haya hipotermia. Muy bien. Lo más preguntado aquí de lejos, el 95% prácticamente es vía aérea. Luego se pregunta también el control de hemorragias, vamos a ponerle 3%, y al final 2% de preguntas. Estamos haciendo aproximado. Esto les estoy diciendo porque una de las preguntas más repetidas de toda cirugía es justamente ¿qué se hace al inicio de la atención de un trauma? ¿Ok? Listo. Vamos ahora. Salimos de las generalidades del trauma, de su definición y su atención inicial, y vamos ya al trauma abdominal propiamente dicho. El trauma abdominal puede ser de diferentes tipos. Existe un trauma, solo para empezar a hablar algunas generalidades, ¿ya? Existe el trauma abierto y existe el trauma cerrado o contuso. En la siguiente lámina incluso lo vamos a volver a ver. Pero independientemente del tipo de trauma que sea abierto o cerrado, por cuchillo, bala, lo que fuere, tenemos que estudiar las características del abdomen para decidir si vamos a operar, va a ser quirúrgico o vamos a dejarlo en observación. ¿Queda en observación o se opera? Es la eterna pregunta en el trauma. Entonces, para eso hay que conocer y valorar algunos de los estudios clínicos, de los estudios de imágenes, por ejemplo, que hay en trauma. Empezamos con los signos clínicos. Por ejemplo, ¿qué cosa es el signo de Cullen? El signo de Cullen, hasta acá, es una equimosis. ¿Dónde? Alrededor del ombligo, ¿no es cierto? Una equimosis periumbilical, así se le debe llamar. Una equimosis periumbilical. ¿Y qué cosa traduce esta equimosis periumbilical? Traduce hemoperitoneo, o sea, hay sangre en la cavidad peritoneal. Por supuesto, está relacionado a un trauma, ¿no? Muy bien. El siguiente signo que deben recordar, es el signo de Gray-Turner. ¿Qué cosa es el signo de Gray-Turner? Acá está. Es también una equimosis, pero en los flancos. Equimosis en los flancos. ¿Y qué cosa traduce una equimosis en los flancos? Traduce lesión en el retroperitoneo, por detrás. Entonces, Cullen, sangre en el peritoneo, en el intraperitoneo, Gray-Turner en el retroperitoneo. El signo de Kerr, ¿qué cosa es? El signo de Kerr traduce dolor en el hipocondrio izquierdo, debajo de la de la última costilla, en el lado izquierdo, que se irradia al hombro izquierdo. O sea, duele
en el lado izquierdo del abdomen y se irradia al hombro. ¿Eso qué cosa traduce? Lesión esplénica, lesión de vaso. Muy bien. Ahora, vamos ahora a los estudios de imágenes. Y para eso los quiero ordenar un poquito, para que reconozcamos de qué vamos a hablar. Los 3 estudios más importantes que se hacen en trauma, y eso sí vamos a dejarlo luego acá, claro. Los 3 estudios más comunes corresponden a los siguientes. La tomografía, una TAC, la ecografía y la paracentesis diagnóstica, llamada también lavado peritoneal diagnóstico. La punción peritoneal, paracentesis diagnóstica o lavado peritoneal diagnóstico, la ecografía o ultrasonografía y la tomografía, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿cuáles de estos estudios son más rápidos de realizar? Por supuesto que los más rápidos son la ecografía y la punción peritoneal, que bueno, aunque técnicamente implica disecar un poco la cavidad, el abdomen y en la emergencia, igual sigue siendo mucho más rápido que una tomografía. Esos 2 estudios son bastante rápidos, bastante prácticos y relativamente accesibles y fáciles de hacer por la población médica en general, ¿ya? Por las personas entrenadas. Entonces, al ser estudios que se hacen rápido, que no consumen mucho tiempo, ¿en quiénes se tienen que realizar? La ecografía, el lavado peritoneal diagnóstico, al ser estudios rápidos, se realizan en pacientes que están inestables, hemodinámicamente inestables, con frecuencia cardíaca elevada, con presión arterial disminuida. Porque como está en shock, por ponerle un nombre, necesitan ganar tiempo bastante rápido para poder recuperarlo. Entonces, por eso aplica para pacientes inestables. En cambio, la tomografía se realiza en pacientes hemodinámicamente estables porque es un estudio que demora, que toma tiempo realizarlo. ¿Ok? Listo. Seguimos. Entonces vamos a describir a cada uno de ellos. A la tomografía no la vamos a describir porque creo que todo el mundo conoce una tomografía, saben cómo se realiza. Y bueno, de mal que bien se puede interpretar y encontrar imágenes. En la tomografía les puede detectar el lugar de la lesión, el tamaño de la lesión, las complicaciones, el volumen de sangre que hay en el abdomen, etc. Eso es el gold estándar, es el mejor estudio para estudiar trauma, pero demora mucho, así que solamente se hacen pacientes estables. Entonces veamos los otros 2, veamos la ecografía y el lavado peritoneal diagnóstico. Empecemos con el lavado peritoneal diagnóstico. ¿En qué consiste? El lavado peritoneal diagnóstico es un procedimiento en el cual le voy a poner acá igual a paracentesis diagnóstica, aunque no es exactamente lo mismo. Consiste en lo siguiente, miren, como está acá en la foto. Se introduce un catéter en el abdomen, un catéter que llegue a la cavidad peritoneal y por donde pueda salir el contenido que está en el abdomen. Y como están viendo en esta imagen, está muy claro que el abdomen está lleno de sangre, ¿verdad? Si obtienen una imagen así, entonces tienen que pensar que hay un trauma abdominal, que hay sangre. Entonces, pero no con cualquier volumen. Para que la paracentesis diagnóstica, eso es una paracentesis, ¿no? Para que la paracentesis diagnóstica sea positiva, ¿cuál es el criterio de positividad? Tiene que salir un volumen de sangre mayor a 10 mililitros. Si obtienen más de 10 mililitros de volumen sanguíneo, entonces es altamente probable que esa sangre venga de un trauma abdominal. Ahora, no siempre van a obtener 10 mililitros y no siempre lo que van a obtener va a ser así tan bonito entre comillas, ¿no? Sangre rojo vivo en gran cantidad. A veces pueden obtener 3 mililitros, 2 mililitros, 4 mililitros e incluso hasta medio diluido, medio ralo, que podría no ser sangre de la cavidad abdominal, de repente es la sangre que ha salido de la disección, de la introducción del catéter, ¿no? Entonces, ahí viene el tema del lavado peritoneal. Cuando no tienen suficiente volumen, entonces tienen que ingresar 1 litro de cloruro por acá para lavar el abdomen, para que enjuague el abdomen y luego aspiran el contenido. Más allá del cuánto se introduce, que suele ser 1 litro, y cuánto se aspira, que suelen ser 300 mililitros, ese líquido, lo que aspiran, luego de lavarlo, lo mandan al laboratorio. Y el laboratorio les da el recuento celular. ¿Y cuáles son el recuento celular que significa positividad de lavado peritoneal? En primer lugar, leucocitos más de 500.
más de 500 glóbulos blancos por milímetro cúbico. ¿Ok? Y si se refiere a los glóbulos rojos, más de 100.000 eritrocitos por milímetro cúbico. Ese valor, por favor, acuérdense. Más de 500 glóbulos blancos o más de 100.000 glóbulos rojos. O en todo caso, 10 mililitros de volumen al inicio, ¿no? Significa que lo que están aspirando es sangre de un trauma abdominal y se tiene que operar. Otros hallazgos, pues que en la aspiración encuentren gérmenes, que encuentren amilasa, que encuentren bilis. Si encuentran bilis, por supuesto que se ha lesionado vía biliar. Si encuentran amilasa, quizá la vía pancreática. Si encuentran gérmenes, imagínense que encuentran bacteroides, pues seguramente hay una lesión de colon. Entonces eso les va a orientar, ¿ya? Miren, noten el detalle. Un lavado peritoneal diagnóstico negativo no excluye lesiones retroperitoneales. Es posible que ustedes, el paciente viene con un trauma, que aspiren el contenido, manden al laboratorio, pero resulta que el paciente sale limpio. Si sale limpio, lo más probable es que la lesión esté al fondo, en el retroperitoneo, y por eso el lavado está saliendo negativo. ¿Ok? Por cierto, ¿cuál es el estudio de elección para retroperitoneo? Si sospechan de una lesión en retroperitoneo, el estudio de elección es la tomografía. ¿Ya? Muy bien. Entonces, es un procedimiento relativamente rápido y acuérdense de sus criterios de positividad. Ahora, el FAST. ¿Qué cosa es el FAST? El FAST viene a ser una ecografía. Es una ecografía especializada, ¿no? Bueno, más simple en realidad. ¿Qué significa FAST? Focused Assessment Sonography in Trauma. O sea, es una ecografía dirigida a zonas focalizadas en trauma. Algunos le llaman ECOFAST y el examen peruano suele tomar el nombre de simplemente ecografía. No es una ecografía cualquiera, no es una ecografía total, no es un barrido completo de toda la zona abdominopélvica. El FAST se realiza en ciertos puntos en particular. Son 4. Y ahí están los 4 puntos donde se explora con su ecógrafo. Las 4 P's. Pericardio. Zona del pericardio para ver si hay un taponamiento, ¿no? La zona perihepática. La zona periesplénica y la zona pélvica. Pericardio, perihepático, periesplénico, pélvico. Esos son los 4 lugares que se exploran. No se van a poner a explorar en un FAST. Miren, acá en la vesícula hay un pólipo de cierto tamaño, con cálculos, etc. No, ¿verdad? Mira el riñón, no. Aquí ¿cuál es el objetivo del FAST, de la ecografía? Acá abajo lo voy a poner en este espacio en blanco. El objetivo es encontrar líquido libre en cavidad. Ahora, la ecografía solamente va a decir hay líquido. Es poco probable que puedan notar si es sangre, aunque tiene ecogenicidad, ¿no? Pero bueno, diferenciar si es sangre, bilis, orina puede que sea un poco complicado. Con que le encuentre líquido libre en cavidad, ya tienen que tomar decisiones quirúrgicas. ¿Ok? Listo. Entonces, el lavado peritoneal diagnóstico y el FAST son estudios que se hacen bastante rápido en el contexto de un trauma, el trauma de un paciente hemodinámicamente inestable. ¿No es cierto? Ahora, si tuvieran que elegir entre los dos estudios, entre un lavado peritoneal diagnóstico y un FAST, ¿cuál elegimos? ¿Cuál elegimos? Por una cuestión de practicidad, de menos invasividad, de factibilidad de realizar, el FAST es lo primerito que deberíamos elegir. Si tuviéramos la opción, ¿no? Y por supuesto, la capacidad. Primero se intenta el FAST porque es menos invasivo y si no cuentan con FAST o sale negativo o algo, pueden hacer un lavado peritoneal diagnóstico que es más invasivo y esto puede generar más efectos adversos. Bien, listo. Ahora, esto para traumas inestables. Y una pregunta dice abajo, ¿qué dice? ¿Y la radiografía? ¿Se puede hacer radiografía en el trauma abdominal? Sí, sí se puede hacer. Pero ¿cuándo? ¿Cuál es la indicación de radiografía en el contexto de un trauma? Dice, miren, ¿qué dice el texto? La radiografía se usa en casos en los que se sospeche perforación intestinal. ¿En qué casos se sospecha perforación intestinal? Porque cuando en un trauma encuentran el signo de Joubert. ¿Y en qué consiste el signo de Joubert? Es cuando hay
timpanismo a la percusión. Es decir, ustedes percuten en la zona hepática y debería ser mate, ¿no es cierto? Cuando percuten sobre el hígado, mate, hiposonoro. Pero si es que hay aire encima del hígado por una perforación, entonces al percutir va a ser timpánico, hipersonoro, por el aire. Entonces, lo que quiero concluir acá es que la radiografía se realiza cuando están sospechando, cuando tienen elementos clínicos que les dice está perforado. En esos casos ya no, si sospechan perforación, no van a hacer ecografía, ¿no? La ecografía no ve aire. No van a hacer lavado peritoneal para lavar el aire, ¿no es cierto? Si buscan aire, hacen una radiografía. ¿Y qué signo quieren encontrar? Lo que está arriba en la imagen. Neumo, perito, neo. Esas imágenes radiolúcidas que están por encima, en este caso, bajo el diafragma, ¿no? Listo, neumoperitoneo. La confirmación de una perforación de un neumoperitoneo es indicativo de laparotomía. Se opera, ¿ya? Sin necesidad de hacerle ni tomografía, ni lavado peritoneal, ni ecografía. Nada de esto. Entonces, radiografía positiva es indicación de laparotomía. Noten el detalle, ¿ah? Ese es un detalle importante. Para ver el neumoperitoneo, el paciente tiene que estar de pie, pero la radiografía idealmente debe ser de tórax. Esta es una radiografía torácica. ¿Por qué? Porque las radiografías de tórax son las que mejor ven la elevación del diafragma. Porque si piden abdominal, de repente no van a ver esta parte superior y van a pensar que no hay perforación. ¿Ok? Listo, la radiografía de bipedestación y puede ser de tórax. Podría ser de abdomen también, pero se pide un poquito más de tórax. Listo, chicos, entonces con esto terminamos la parte de conceptos generales en el trauma, ¿ya? En la siguiente sesión vamos a manejar el algoritmo de la toma de decisiones según el tipo de trauma que ocurre.